Bienvenidos, soy Emanuel Anchón de Navia, estudiante de jurisprudencia de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y en esta intervención me referiré acerca de la acción de habeas corpus y medidas cautelares. Mi ponencia se centrará en esos aspectos: la implementación en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y obligación de adaptar disposiciones en el ordenamiento jurídico interno, naturaleza y desarrollo constitucional, criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional del Ecuador y medidas cautelares. Previo a determinar la figura jurídica de habeas corpus dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, es necesario conocer su implementación dentro del sistema de protección de derechos humanos a nivel interamericano. En ese orden de ideas, a la luz del artículo 425 de la Constitución, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son de inmediato cumplimiento y tienen el mismo poder normativo de aplicabilidad que las disposiciones del texto constituyente. Es por tal que, por disposición del artículo 426 y a la luz integral de las disposiciones constitucionales, la cláusula abierta de derechos otorga a los ciudadanos de exigir la aplicabilidad directa e inmediata de derechos humanos, en virtud del principio prócer humano. En ese sentido, véase la sentencia número 1118 CN 19, ponencia del doctor Ramiro Ávila Santamaría, párrafos 26, 142 y 143. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también denominado Pacto San José de Costa Rica, instrumento internacional que gozó de plena vigencia y validez jurídica a partir del año 1978, de conformidad con su artículo 7 referente al derecho a la libertad personal, al tenor del numeral 6, que en lo principal determina que toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal privación, mediante la interposición de un recurso, el cual no puede ser restringido o abolido. Cabe añadir que ese mismo instrumento no determinaba propiamente el término habeas corpus dentro de su texto. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su competencia como intérprete único y exclusivo del Pacto San José de Costa Rica, dentro de la opinión consultiva OC 887 de 30 de enero de 1987, fue la primera vez en que denominó el recurso previsto en el artículo 7 numeral 6 de la Convención como habeas corpus, concluyendo unánimemente que es una garantía judicial indispensable para la protección de derechos y libertades, que no puede ser suspendido en ningún escenario. Véase también la resolución número 1/2020 de la CIDH, párrafo 24. Debido a la obligación internacional asumida en la cual se encontraba sometido el Estado ecuatoriano al reconocer y suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, se vio la necesidad de adoptar dicha disposición al ordenamiento jurídico interno, siendo así que mediante Asamblea Constituyente se expidió la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, determinando dentro de la llamada sección Garantías Jurisdiccionales el recurso sencillo, ágil y eficaz de acción de habeas corpus. Asimismo, es la primera vez en la historia constitucional del Ecuador, a lo largo de sus años como Estado y República, que se le otorga la naturaleza jurisdiccional a este mecanismo, es decir, de conocimiento exclusivo y excluyente de operadores de justicia. El artículo 89 de la Constitución de la República determina la primera finalidad de la acción de habeas corpus, el cual se desarrolla en dos supuestos. El primero, referente a la protección del derecho a la libertad, cuando se le haya privado a un ciudadano de manera ilegal, ilegítima o arbitraria, por orden de autoridad pública o por cualquier persona. El segundo supuesto, referente a la protección del derecho a la vida e integridad física de las personas privadas de libertad, cuando sean puestas en condiciones que menoscaben su dignidad humana o reciban tratos crueles, inhumanos, degradantes o cualquier otro tipo de tortura que ponga en severo riesgo su integridad o estado de salud. El artículo 90 del Cuerpo Normativo en Tratamiento determina una finalidad extraordinaria de la acción de habeas corpus, es decir,
recuperar o conocer el paradero de los ciudadanos que hayan sido desaparecidos forzosamente por agentes del Estado. Es así que si existen indicios sobre intervenciones de funcionarios públicos o personas con apoyo del Estado, se convocará inmediatamente a audiencia al máximo representante de la Policía Nacional y al ministro competente, con la finalidad de que tomen todas las medidas necesarias para ubicar a la persona desaparecida. Por la naturaleza propia de las garantías jurisdiccionales y más aún de la acción de habeas corpus, esta se tramitará en un proceso sumarísimo, ágil y sencillo, pues una vez recibido el escrito, el juzgador deberá convocar audiencia dentro de las siguientes 24 horas, advirtiendo la presentación de la orden de detención, las justificaciones que acrediten la necesidad racional y proporcional de la medida y obligatoriamente la presencia de la persona privada de libertad. En caso de no cumplirse con estos supuestos, se ordenará inmediatamente la libertad de la persona. Mientras que para el caso de las personas privadas de libertad en consecuencia de un proceso penal, al comprobarse en estas situaciones que atenten contra su vida o integridad física, el juzgador ordenará medidas alternativas a la privación de libertad o, en su defecto, el traslado a otro centro en el cual garanticen situaciones de dignidad humana en las cuales pueda cumplir con la condena impuesta. En un mismo sentido, la Corte Constitucional del Ecuador se ha consolidado como un organismo cuyas atribuciones es ser el intérprete único del texto constitucional, de administrar justicia en esa materia y de emitir criterios jurisprudenciales erga omnes o con carácter general. El desarrollo jurisprudencial se erige como una función creativa que perfecciona el sistema jurídico. Da vida a algunas instituciones y derechos que en la mayoría de casos solo formaban parte de preceptos normativos, que al momento de la activación y concreción del caso permiten comprender que se ejerza la verdadera labor de hermenéutica y adicionalmente se da un paso a la unificación de los contenidos que las constituyen, otorgando el fortalecimiento de las garantías constitucionales y confianza de quien las efectiviza. Dicho de otro modo, hay casos que subyacen consideraciones de orden jurídico constitucional, tocante de los derechos y principios constitucionales que merecen un respectivo análisis, tratamiento y pronunciamiento por parte del máximo organismo de administración de justicia constitucional. Para el caso concreto, se han traído 3 criterios jurisprudenciales emitidos por la Corte Constitucional, los cuales deben ser observados por todos los operadores jurídicos del país en el tema de garantías jurisdiccionales y en específico del habeas corpus. Estos coadyuvan a la efectiva vigencia del texto constitucional y normativo, dándole un sentido dinámico. En primer lugar, tenemos la sentencia número 004-18 PJOCC de fecha 18 de julio de 2018, que en lo principal determina el derecho a la libertad de una persona constituye una condición atribuible al ser humano por el hecho de ser tal. En consecuencia, puede elegir, dirigir y realizar su proyecto de vida, tanto en una esfera íntima o como en el amplio contexto social, sin más limitaciones que las determinadas en la Constitución y la ley. Por tal, su libertad constituye una consecución inexcusable para el ejercicio pleno de los demás derechos constitucionales, siendo que su anulación per se impide la materialización de los restantes derechos. Queda claro que el habeas corpus etimológicamente significa cuerpo presente o persona presente y se constituye en la garantía idónea para cuestionar la ilegalidad, la ilegitimidad o la arbitrariedad de su detención, arresto, prisión, desaparición forzada u otras equivalentes. Además, esta garantía tiene como finalidad precautelar la vida, la libertad y la integridad física. Dicho de otro modo, recuperar la libertad de una persona cuando haya sido privada de la misma de una forma ilegal, ilegítima o arbitraria. En un sentido uniforme, la sentencia número 247-17 CEP-CC de fecha 9 de agosto de 2017, la Corte Constitucional delimita el ámbito de los términos en la forma en que posiblemente pueda suceder la privación de libertad.
misma que no puede ser soportada por ningún individuo. Con relación a la privación de libertad ilegal, esta puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la privación de libertad arbitraria, en cambio, es aquella ordenada o mantenida sin ningún otro fundamento que la voluntad propia o capricho de quien la ordena o ejecuta. La privación de libertad ilegítima, por último, es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello. Por otra parte, la sentencia número 002-18 PJOCC de fecha 20 de junio de 2018, la Corte desarrolla el momento procesal y el juez competente para la interposición de esta garantía jurisdiccional, entre otros aspectos relevantes. Ahora bien, la acción de habeas corpus puede ser interpuesta en varios procesos y escenarios, como es desde la detención de una persona, durante el proceso penal o una vez que se encuentra cumpliendo su condena. Asimismo, puede ser solicitada cuando se desconoce el paradero de una persona. Es preciso considerar que la acción de habeas corpus, en el contexto específico de órdenes de privación de libertad ordenadas por autoridades jurisdiccionales en procesos penales, constituye una forma de control de las actividades de los operadores de justicia. De ahí la denominación de habeas corpus judicial, utilizada en el primer borrador del debate de la Asamblea Constituyente. En tal sentido, el artículo 89 de la Constitución, en su inciso final, determina: cuando la orden de privación de libertad haya sido impuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial. Con este seguro consiste en la jerarquía superior de la judicatura, que haya ordenado la privación de libertad esté subordinada jerárquicamente al juez o jueza constitucional que conozca la constitucionalidad y legalidad de dicha orden. Por otro lado, se evidencia que ante la presentación del habeas corpus, cuando la orden de privación de libertad no hubiese sido dictada dentro de un proceso penal, o a su vez, cuando el mismo hubiese terminado, se entenderá que el competente para el conocimiento de referido habeas corpus es cualquier juez o jueza del lugar donde se presuma estar privada de libertad de la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante cualquier juez o jueza del domicilio del accionante. Ahora corresponde determinar si el hecho de que una norma penal posterior a una condena establece una pena menos rigurosa y debe ser aplicada a quienes se encuentran cumpliendo una condena, y de este modo su pena debería ser ajustada a la normativa que les beneficia. La normativa constitucional y penal establece la posibilidad de que una ley posterior se aplique como efecto retroactivo en todo lo que le sea más favorable al procesado. Es decir, el reo puede ser beneficiado por una ley posterior a su sentencia si la misma contiene una pena menos rigurosa a la que le fue aplicada al momento de los hechos. De ser el caso de extinguirse el delito o la pena por la acción que generó su condena, esa persona tiene que recuperar su libertad inmediatamente, al entender que la necesidad de tipificar la conducta penal ya no es necesaria. Ello responde además a una exigencia y coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, ya que si los hechos han dejado de ser desvalorados por el legislador o se les desvalora en menor medida, no tiene sentido que los ciudadanos sigan padeciendo las consecuencias de unas leyes que han dejado de considerarse adecuadas. Finalmente, la Corte señala que aún en los casos en que se pueda solicitar en la justicia ordinaria una revisión o suspensión de la pena, per se no impida que pueda ser presentado una acción constitucional de habeas corpus. Respecto a las medidas cautelares en materia de garantías jurisdiccionales, el artículo 87 de la Constitución de la República establece que se podrán ordenar medidas cautelares conjuntas o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. De esta forma, claramente se distingue que la Constitución establece dos tipos de medidas cautelares:
La medida cautelar autónoma es la presentada independientemente de que exista un proceso, el cual se establece como una auténtica garantía jurisdiccional, y la medida cautelar que se solicita en conjunto con un proceso de garantías jurisdiccionales. La Corte Constitucional ha señalado que las medidas cautelares pueden ser activadas cuando ocurran amenazas, vulneraciones o violaciones a los derechos constitucionales. Sin embargo, los efectos en uno u otro caso son distintos. En el supuesto de que concurran amenazas que puedan generar una violación de derechos, el objeto de la garantía es prevenir, evitando que sucedan estos hechos que se consideran atentatorios a derechos constitucionales, ante lo cual cabe la activación de la garantía de medidas cautelares autónomas. Por otra parte, en el caso de vulneraciones o violaciones a derechos constitucionales, el objeto de la medida cautelar es cesar o detener dicha transgresión, ante lo cual cabe la posibilidad de solicitar medidas cautelares en conjunto con otra garantía de protección de derechos. El presupuesto amenaza, tal como se encuentra previsto en el artículo 87 de la Constitución de la República, se refiere a que un bien jurídico, sin necesariamente ser afectado o lesionado, se encuentra en tránsito de sufrir un grave daño y la persona está sujeta a la inmediata probabilidad de que dicha vulneración suceda. Ello se relaciona también de manera directa con la inminencia de daño y justifica una urgente necesidad de actuación por parte de las juezas y jueces constitucionales que conocen esas medidas. De lo contrario, el daño se consumaría. Eso es en cuanto a todo me puedo referir al presente tema de la acción jurisdiccional de habeas corpus y medidas cautelares. Referente a la información aportada en esa ponencia, las dejaré en la caja de comentarios. Like y suscríbete.